Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que hemos querido hacerla de inmediato a la luz de unas informaciones aparecidas hoy en el periódico El Día, supongo que también en la provincia, pero abriendo el periódico y cumpliendo un deber no de dar cuenta de lo que ha hecho el actual gobierno, que también, sino de dar cuenta de una serie de decisiones que se tomaron antes de que el actual gobierno municipal de Laguna se hiciera cargo de su responsabilidad. Estas son informaciones que se podían haber tranquilamente contrastado, pero no se ha hecho. Tengo en primer lugar que decirles que ICOMOS, el Comité Español, es una organización no gubernamental que asesora a UNESCO, pero que no es UNESCO. Y que UNESCO, cuando inicia algún procedimiento que tenga que ver con el mantenimiento de la declaración de bien patrimonio de la humanidad, ese procedimiento, como es elemental, es un procedimiento contradictorio. Y a la administración pública interesada, en este caso al Ayuntamiento de La Laguna y también al Cabildo Insular de Tenerife, que importantes responsabilidades tiene en materia de patrimonio y que, por cierto, ha autorizado una detrás de otra, las actuaciones que se han podido llevar en el conjunto histórico y a las que se hace referencia bastante genérica, por cierto, en el informe de ICOMOS. Pero la UNESCO no se ha dirigido en ningún momento a esta corporación porque no ha abierto ningún procedimiento al respecto. A mí no me sorprende a esta altura de mi vida y de mi singladura política que algunos hagan estos días, y a propósito de un tema tan delicado y tan querido por la ciudadanía lagunera como es su conjunto histórico, patrimonio mundial de la UNESCO y que tanto nos enorgullece, no me extraña que algunos hagan lo mismo que están haciendo altos responsables de la oposición, antes gobierno en España, de no parar mientes a la hora de emitir informaciones, divulgarlas o contribuir a que se haga esa distribución de información que dañe la imagen de la laguna, aunque no tenga el menor fundamento. Es la lógica tan aviesa del cuanto peor mejor. Cuanto peor para la ciudad mejor, si eso puede convenir a quienes ostentaron y desesperadamente ansían recuperar el poder municipal. No les faltarán medios a su alcance para divulgar este tipo de actitudes y de informaciones. Entremos al grano. El informe de ICOMOS es perfectamente genérico. Y cuando habla de la segregación de parcelas que darían, según ICOMOS, frente a las calles Manuel de Osuna y Herradores, el informe de ICOMOS emplea una terminología muy tenue, cierta tolerancia. Pero en la información divulgada hoy por el periódico El Día se habla de actuaciones gravísimas. Informe de ICOMOS, información divulgada hoy. Tengo que decirles que la calle Manuel de Osuna no es trasera de Herradores, ni lo ha sido nunca. De tal manera que tanto los planos históricos de la laguna como el plano de Torriani, 1588, como el plano de Villalba, 1890, en ese entorno, o el de Pereira Pacheco, evidencia que en la calle Manuel de Osuna había edificaciones completamente autónomas con respecto a las edificaciones que daban frente a la calle de Herradores. No era, por lo tanto, la trasera. Pero tengo además que decir que la norma que autoriza alguna segregación es el Plan Especial de Protección de nuestro conjunto histórico, aprobado con todas las bendiciones en el año 2005, y que en contra de lo que insinúa, porque no precisa, el informe de ICOMOS, no ha sido objeto de ninguna actualización. Lo que se ha hecho es cumplir con las previsiones, la normativa del Plan Especial de Protección. Tengo que decirles que la actual corporación, la única modificación del Plan Especial de Protección que ha emprendido, no ha culminado, es simplemente la de su catálogo
para incorporar al mismo inmuebles, edificaciones de arquitectura popular, que tienen valores patrimoniales a conservar y que no figuraban en el catálogo del Plan Especial de Protección aprobado definitivamente en el año 2005. Luego, el Plan Especial de Protección está intacto desde el año 2005, en el que se aprobó bajo el gobierno de la señora Oramas y con el voto favorable del Grupo Socialista liderado por el hoy no se sabe muy bien en qué situación está don Javier Abreu, que era el portavoz. Este es el Plan Especial de Protección de la Laguna. Bien, insisto, calle Manuel de Osuna, el ámbito, los solares, las propiedades de esa zona no son la trasera de la calle de Herradores, ni lo han sido nunca. De tal manera que el Plan Especial de Protección en otras manzanas de la laguna, sí protege como espacios únicos, como propiedades únicas, como parcelas únicas, las que están constituidas por edificación y huerta trasera. Lo que ha hecho el Plan Especial de Protección de la Laguna, aprobado en 2005, es hacerse eco de una situación del parcelario que ya viene reflejada por los planos históricos de la laguna. Segundo, la edificación que se ha autorizado construir allí es una edificación que por sus volumetrías corresponde perfectamente a las determinaciones del Plan Especial de Protección y por su diseño a un criterio muy importante en materia de conjuntos patrimoniales, que es el de evitar el falso histórico, porque el falso histórico sí que distorsiona la imagen de la ciudad protegida. En esto hay unanimidad en todos los organismos y en todos los instrumentos de ordenación. La edificación que se va a hacer, que se está haciendo en la calle Manuel de Osuna, es una edificación que por sus volumetrías, por sus características, respeta plenamente las determinaciones del Plan Especial de Protección y por su diseño corresponde a un diseño de arquitectura moderna para evitar la utilización del llamado falso histórico, que en alguna época estuvo muy en boga en la ciudad y que no aporta ningún valor patrimonial, todo lo contrario. Bien, pasemos al otro ámbito al que se refiere el informe de ICOMOS. Insisto, una organización no gubernamental, y que además cuando habla de actuaciones, de modificaciones del planeamiento, nunca dice cuándo se hicieron, lo cual, en mi modesta opinión, como responsable de la gerencia de urbanismo, que tiene el servicio de conjunto histórico incorporado, pues me llama poderosamente la atención, porque mal puede uno dar una explicación frente a manifestaciones completamente imprecisas de las que está plagado el informe de ICOMOS. Insisto, una entidad no gubernamental que ha emitido este informe sin un contraste adecuado con la gerencia de urbanismo y además plagado completamente de imprecisiones que hacen hasta difícil la respuesta. Pero en todo caso han hablado del ámbito del conjunto patrimonial Santuario del Santísimo Cristo de la Laguna. La ordenación de este conjunto está efectuada por el Plan Especial de Protección, pero además tiene un plan director que fue aprobado en el año 2010 y fue actualizado en el año 2017. Atención, 2017. Y fue actualizado para permitir que en el edificio en el que una empresa de pompas fúnebres, Mémora, previo acuerdo con la Hermandad de Esclavos, Venerable Hermandad de Esclavos del Santísimo Cristo de la Laguna, permitir que un edificio que estaba en ruinas fuera rehabilitado, de tal manera que la fachada a la plaza y su primera crujía mantienen íntegramente el estilo tradicional. Es un proceso de rehabilitación. Y luego, en el siguiente cuerpo, respetando las volumetrías establecidas en el planeamiento, y por cierto, y en la actualización del plan director del conjunto histórico aprobada con todos los votos y plácemes favorables en 2017. Cuando eso es así, los interesados, una entidad constructora, un propietario particular, tiene derecho a obtener la licencia. La licencia es un acto reglado, de tal manera que el no concederla puede constituir no solo una ilegalidad desde el punto de vista del derecho administrativo, sino un supuesto flagrante de prevaricación administrativa. En todo caso, esa licencia se concedió en mayo de 2019, en plena campaña electoral,
y sin que el ilustre anterior alcalde y el servicio de prensa tan ágil de Coalición Canaria para hacer propaganda se permitiera informar a la ciudadanía. 8 de mayo de 2019, en plena campaña electoral, como dirían los juristas romanos, es decir, clandestinamente, no se informó a la opinión pública. Yo me entero cuando solicitan, cuando se inicia la construcción y una asociación del casco histórico pone el grito en el cielo y pretendía que el actual gobierno revocara la licencia. Y yo les dije que esto no era el chavismo, que esto es un Estado de Derecho y que cuando la normativa prevé unos determinados aprovechamientos urbanísticos, esto incide directamente en la seguridad jurídica. Cuando un propietario, un promotor, adquiere un inmueble para construir, ve las determinaciones del planeamiento y se fía de ellas. Y esas determinaciones son las que influyen en la fijación del precio. Tema de seguridad jurídica. No ha pasado solo ahora por primera vez, también ocurrió en la remonta y en la rehabilitación de unas casas terreras que dan a la esquina calle Ancheta Juan de Vera. Y también en algunas casas que no estaban protegidas, casas terreras que están en las inmediaciones entre la Plaza de la Concepción y el antiguo Cine Coliseum. Y entonces hay entidades ciudadanas que, movidas por el mayor compromiso con los valores de la ciudad, pretenden que desde el poder político la voluntad del gobernante puede sobreponerse a la voluntad de la ley. Y esto es un Estado de Derecho, y desde luego lo será, garante de la seguridad jurídica, mientras el actual gobierno y este consejero director estén al frente de urbanismo. Lo contrario lo que produce es alejamiento de inversiones, deterioro y al final ruina de un patrimonio que en buena medida solo puede ser conservado en un clima de seguridad jurídica por los propietarios y por los promotores privados. Esto es lo que hemos vivido. Tengo que decirles además, en contra de alguna insinuación de la información que se ha distribuido hoy, probablemente facilitada por la Asociación del Conjunto Histórico, a la que le tengo los máximos respetos, pero a la que siempre les he pedido encarecidamente que cuando hablen de esto digan quién dio la licencia y quién produjo las modificaciones en el plan director del conjunto del santuario para autorizar lo que ahora está haciendo Mémora. Pero no lo dicen y yo tengo derecho a decirlo. Esa modificación del plan director se aprobó en 2017 y la licencia la dio el eximio anterior alcalde, don José Díaz Domínguez, en cumplimiento de una normativa que el anterior gobierno y los anteriores gobiernos habían tramitado y aprobado. Que quede claro. Sin embargo, tuvimos una reunión con la empresa Mémora. Saben ustedes que es una empresa influyente, una empresa importante, y la tuvimos aquí. Y yo les dije lo que se les comunicó luego por escrito, porque esta administración actúa respeto escrupuloso a la legalidad, pero también en defensa de los valores y de la ciudadanía lagunera. Les dije que la licencia les autorizaba a construir y en su día a solicitar el inicio de la actividad, pero no les autorizaba esa licencia a acceder a la nueva edificación a través de la Plaza del Cristo, que es un dominio público, bien de dominio público, y en el que los usos especiales, lo es, está sujeto a autorización, pero la autorización no es reglada, es discrecional. Y al concederla o denegarla, la corporación valorará qué es lo que más conviene al interés público de la laguna. Luego, el alarmismo que han estado creando, si tiene algún fundamento, deriva de decisiones anteriores. Y es esta corporación, y tienen ustedes ahí el escrito que le dirigí a Mémora, para que las cosas quedaran claras, tienen derecho a edificar, porque la licencia es un acto arreglado, y el no concederla puede entrañar responsabilidades jurídico-penales. Tienen derecho en su momento a solicitar el inicio de la actividad, pero no tienen derecho a acceder a través de la rasante de la plaza, que puede suponer una alteración de los usos de la imagen de esa plaza, por cierto, alterada ya desde hace demasiados años por el mercado que apresuradamente tuvo que trasladar ahí provisionalmente la señora Oramas, fruto del fraude en la obra pública de reconstrucción, de rehabilitación del mercado, que al poco tiempo aparecieron grietas y problemas de seguridad por todos lados. Este es un espacio importantísimo para la ciudadanía lagunera y permitir autorizar
la utilización especial en una actividad que es constitutiva de negocio, pues no es un acto reglado, es un acto discrecional. Y así se lo comuniqué a Mémora y tienen ustedes el documento que se lo hemos facilitado y la fecha del documento. De todas las actuaciones que se han realizado en el entorno del santuario, solo hay una que, de conformidad con la regulación, ha concedido el actual gobierno, que es una actuación solicitada por la congregación y por sobre todo la esclavitud, para adaptar parte de la antigua zona conventual a actividades de culto y de apoyo, como por ejemplo biblioteca u oficinas. Y se ha hecho de acuerdo con las determinaciones del planeamiento, solo esa. De tal manera que estoy compareciendo hoy para dar cuenta de lo que ha habido y muy en pequeña parte para dar cuenta de lo que ha hecho el actual gobierno. En la Laguna en estos momentos hay una actividad económica de rehabilitación, que por cierto es especialmente intensiva en el uso de mano de obra, que se está produciendo dentro completamente del marco de la legalidad. Pueden ustedes pasear por la laguna, insisto, son actuaciones de rehabilitación que requieren mucha mano de obra para entendernos y por lo tanto repercusión importante en empleo y que están siendo valoradas hasta por las entidades empresariales. Pueden dar una vuelta por la laguna, pueden ver por ejemplo la obra que se está rehabilitando, edificio propiedad de la familia González en la esquina Herradores Núñez de la Peña, o la rehabilitación que se ha hecho recientemente de un inmueble anejo, para entendernos, a los antiguos almacenes Borrella, un inmueble de extraordinario interés, y pueden comprobar ustedes cómo se ha efectuado la rehabilitación con la presencia, la supervisión constante del servicio del conjunto histórico que está anejo que está incorporado, a la gerencia de urbanismo y por lo tanto, en última instancia, bajo mi responsabilidad. Tengo que decirles que a lo largo de este tiempo hubo también una actuación de la que los laguneros, y yo lo demando en nombre de los laguneros, quiere respuesta, quiere explicación por parte de la señora Oramas, que es la decisión que se tomó a última hora en la tramitación del Plan Especial de Protección para cambiar el uso de la llamada cochera de los Oramas, que estaba pensado en la formulación inicial del Plan Especial de Protección como un uso para un mercado tradicional, tipo La Recoba, en esa zona de la Villa Alta, y darle un uso comercial que es el que permitió revalorizar ese inmueble, venderlo a una sociedad, digamos, propiedad del destacado promotor urbanístico de Lanzarote, señor Rosas, por 4,5 millones de euros, que posteriormente revendió a la entidad Mercadona. Y cuando Mercadona presentó la solicitud de licencia, hubo también alguna inquietud vecinal al respecto. Era una licencia reglada en derecho, fruto de una modificación del planeamiento efectuada bajo el mandato de la señora Oramas y que no tendría que haberse efectuado en el Plan Especial de Protección, sino en el Plan General de Ordenación, y del que la señora Oramas todavía tiene que dar una explicación a la laguna. Yo sé que ella está en la alta política, también estoy yo, pero eso no le exime de dar una explicación que se le ha demandado y que yo le reitero, que explique por qué en la última curva de la tramitación del Plan Especial de Protección cambió el uso de la llamada cochera de los Oramas para darle un uso comercial tan intenso como que luego fue acabando por ser adquirida esa parcela por la empresa Mercadona, y cuando solicitó la licencia hubo que concedérsela, porque de lo contrario el consejero director y los funcionarios que por delegación suya firman las licencias habitualmente podríamos incurrir en prevaricación. Yo creo que es una explicación adecuada de la información que ha salido hoy, y termino como empecé. ICOMOS es una organización no gubernamental. UNESCO no ha abierto ningún expediente, porque si lo hubiera abierto, habría tenido y habría hecho, sin lugar a dudas, trámite de consultas, de alegaciones, principio de contradictoriedad. A mí no me extraña que desde ahora hasta las elecciones haya alarmismo informativo, porque hay terminales mediáticas suficientemente dispuestas para hacerlo. Lo dice el presidente Pedro Sánchez y lo digo yo aquí, porque es la verdad. Y porque hoy, como si la laguna estuviera a punto de perder un conjunto, una declaración que nos enorgullece, y como si los responsables fuéramos los actuales gobernantes. Hablar de los últimos años, sin decir cómo así como, y no aclara una información que no fue contrastada de quién y cuándo
se han producido esas modificaciones. Me parece una información que no es veraz. No por no ser contrastada, que también, sino por no corresponder a la realidad. Es muy probable que esta información hubiera sido otra y los alardes tipográficos otros si la información hubiera dado cuenta de quiénes han tomado las decisiones de ordenación en la laguna. La última, la de actualización del plan director del complejo Santuario del Santísimo Cristo, para autorizar lo que luego ha habido que autorizar. 2017. 2017. En fin, como ustedes comprenderán, yo soy un chico mayor, llevo una singladura muy larga de actividad política, creo que en defensa de los valores que siempre he defendido y defendido como lagunero. Como lagunero, desde mucho antes de ser concejal de La Laguna, porque la asociación originaria en defensa de La Laguna, asociación cívica, se constituyó cuando yo no era concejal y quien redactó sus estatutos fue este lagunero y se constituyó frente a la amenaza de absorción por parte de Santa Cruz, que significaba la fusión Santa Cruz-Laguna y que fue patrocinado en su día desde la alcaldía de Santa Cruz por un eximio lagunero, alcalde de Santa Cruz, don Félix Álvaro Acuña Dorta. Álvaro Acuña, porque aquí en La Laguna, esto es una ciudad antigua, nos conocemos todas. Y La Laguna estuvo a punto de perder su independencia como ciudad en varias ocasiones a lo largo del siglo XX. La última, en la campaña electoral de 1987, en la que la candidatura de ATI se mostró partidaria y adquirió el compromiso de llevar adelante la fusión, la candidatura de La Laguna. Y frente a aquello, algunos laguneros de Nación, para entendernos, creamos la Asociación Cívica en Defensa de La Laguna, cuyos estatutos redacté yo y en cuya presentación se puede buscar en las hemerotecas. No era concejal de La Laguna. De la misma forma que a principios del siglo pasado, en torno a 1920, hubo un incidente muy serio en el Ayuntamiento de La Laguna porque el alcalde de entonces estaba también empeñado en la fusión, alcalde de La Laguna, y entre los concejales que protagonizaron aquel conflicto, uno de ellos era el concejal de Hacienda, don Santiago Pérez Izquierdo, mi abuelo. Es decir, que quienes hemos estado en defensa de La Laguna, en contra de nadie, a lo largo de las generaciones, somos los que somos. Y los que han estado a favor de desintegrar un municipio, de la personalidad, de la importancia histórica de La Laguna, son otros. Y los laguneros de hoy, desde luego yo, nos hacemos eco de las enseñanzas, del amor a La Laguna y de la herencia de nuestros antepasados. Otros no pueden decir lo mismo. Estoy a la disposición de ustedes. Esta organización dice textualmente que pueden poner en riesgo dicha declaración, por lo cual se alude, entrecomillado y perfectamente, en la información a la que usted se ha referido. Mire, señor Millet, usted puede ahora en la rueda de prensa intentar explicar las características de la información de su periódico. Tiene la tribuna para volver a hacerlo todos los días, como lo han hecho hoy. Yo no me voy a entrar en ese asunto. Sobre si ICOMOS ha presentado o no más informes, voy a hacer una averiguación de inmediato, porque no hay alusión a ningún otro informe de ICOMOS en esa información que ustedes han divulgado y si no, estarían... Sí, pero sí le tengo que decir algo. En estos momentos, la ejecutiva de las ciudades patrimonio de España está preparando una respuesta dirigida a la UNESCO por la indefensión en la que los informes de ICOMOS están colocando a los ayuntamientos responsables de esas ciudades. Porque se hacen eco, en el informe de ICOMOS no hay nada más que leerlo. Diversos estudios. ¿Qué estudios? Diversos estudios. ¿Qué estudios? Y no me negará que donde ICOMOS habla en relación al parcelario de Manuel de Osuna, que hay una cierta tolerancia, en la información divulgada por el periódico El Día se habla de actuaciones gravísimas, literalmente. Bueno, pues yo la tengo aquí, si quieres se la leo. Si quieres se la leo. Porque yo no suelo hablar a humo de pajas. Bien, entonces... Venimos a un informe oficial y hemos consultado, bueno, pues yo... como puede comprobar perfectamente su jefe de prensa, que lo consultamos, sí. Y yo pues bueno, simplemente nos remitimos a un informe que dice cosas como esta. Bueno, ¿a este modesto concejal le consultaron? No. ¿Se me alude a mí? Sí. Esto es evidente. Evidentemente el cauce es a través del gabinete de comunicación. Vamos a hablar en serio. Si usted me cita a mí sin contrastarme, no cumple el requisito de la contrastación, que es clave para la veracidad periodística. Me cita usted a mí, ¿de acuerdo? Y no me han llamado. Déjese de subterfugios, que todos sabemos de lo que estamos hablando porque también aquí nos conocemos todas. ¿De acuerdo? Bien.
Si hay alguna otra pregunta, estoy dispuesto a contestarla si está a mi alcance. Quiero subrayar, porque se las he facilitado, la comunicación que efectué a la empresa Mémora, para que le quedara claro a qué tenían derecho, y si tenían derecho hay que respetarlo, y a qué no tienen derecho, porque constituye una potestad discrecional del ayuntamiento. La potestad discrecional no significa que el gobernante pueda hacer lo que quiera, no significa eso. Es más, les llegué a proponer a los responsables de Mémora la posibilidad para estudiarla y someterla a análisis jurídico de un acceso que fuera por el subsuelo, ya que en el subsuelo de la plaza hay un espacio de aparcamiento, siempre y cuando ellos presentaran el proyecto, cumpliera las determinaciones de rigor y lo financiara la empresa Mémora, desde luego. Porque la otra opción era abrir una vía por atrás, acceder desde atrás. Y resulta que esa vía habría dificultado notablemente las expectativas de futuro de esa gran parcela en la que la laguna, toda la relacionada con el antiguo acuartelamiento de artillería, en la que la laguna tiene fundadas expectativas de futuro. Y no íbamos a hipotecar el futuro de esa parcela y sus potencialidades por abrir una vía de acceso a un espacio que va a prestar un servicio sanitario, por eso hubo que autorizarlo, pero que en definitiva es una actividad económica lucrativa. Y creo además que en este asunto la venerable hermandad de esclavos del Santísimo Cristo de la Laguna debe dar una explicación. Y fijar también su criterio, porque cuando se estaba tramitando todo este asunto, la hermandad hizo una apuesta muy fuerte para que allí se pudiera establecer lo que finalmente solo será un velatorio, no un tanatorio, porque entendían que les iba a proporcionar unas rentas que la hermandad iba a poder dedicar a obras de beneficencia, como las que actualmente desarrolla a lo largo del año en el cumplimiento pues, de sus estatutos y de sus compromisos, caridad, digamos. Aquí va a tener que hablar mucha gente al respecto, pero el actual gobierno municipal ha actuado con absoluto escrúpulo y nos hemos agarrado, permítanme la expresión, a una pieza que al parecer nadie había calculado, que es que para acceder allí por la plaza se necesita una autorización y que esa autorización no es reglada, no es un acto debido que la administración tenga que dar si el que solicita cumple condiciones. Es un acto discrecional, Y lo dije en el Pleno y lo reitero aquí. El gobierno municipal velará por los intereses, por la identidad, por la importancia que ese espacio público ha tenido históricamente y debe seguir teniendo para la ciudadanía lagunera. Es mi obligación responder cuanto antes, y he respondido a las cuestiones que se plantean. Yo les podría deletrear ahora, punto por punto, el informe de ICOMOS, para que se vea cómo está lleno de imprecisiones, que hacen difícil la respuesta. Cuando habla de que se han realizado estudios, ¿qué estudios? Porque cuando nosotros aquí ponemos sobre la marcha, ponemos sobre la mesa la planimetría, los planos de la antigua ciudad de La Laguna, decimos de quién y cuándo. Cuando se han realizado actuaciones hay que decir qué actuaciones. Si dicen que el planeamiento se ha actualizado, tiene que decir cuándo. Y resulta que el Plan Especial de Protección no se ha actualizado desde el año 2005. Pero sí el Plan Director del Conjunto Monumental del Santuario, que se aprobó en 2010 y se actualizó en 2017 precisamente para esto, para autorizar que detrás de la primera crujía de esa edificación, que es la que da a la plaza y que conserva, como todo el mundo ha visto, su aspecto tradicional, se pudiera realizar una construcción adecuada en volumetrías. Ese fue el criterio que empleó la Comisión Insular de Patrimonio por unanimidad y también la consejera de Patrimonio del Cabildo, que fue quien autorizó la actualización del plan director. Estos son los datos. Y cuando yo veo que ICOMOS plantea la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, tendrían que decir en qué sentido. Porque todo lo demás son afirmaciones genéricas. Habla de diversas modificaciones puntuales del Plan Especial de Protección llevadas a cabo con posterioridad. Es falso. No hay sucesivas modificaciones del planeamiento. La única que se ha iniciado, Plan Especial de Protección, es la que hemos emprendido nosotros para incorporar al catálogo una serie de edificaciones de arquitectura tradicional que tienen valores y que por alguna razón no estaban incluidos en el catálogo actualmente vigente,
que es un anexo con el mismo valor normativo que el propio Plan Especial de Protección. Es que estas cosas, cuando uno asume esta responsabilidad, tiene, con respecto a la primera actuación, en base a un estudio detallado del parcelario. ¿Qué estudio? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuál es el estudio detallado del parcelario? Porque aquí les hemos exhibido 3 planos históricos que demuestran que la calle Manuel de Asuna no es trasera de la calle de Herradores y que ha tenido edificaciones desde siempre. Y sobre la base de esa información antigua se elaboró el Plan Especial de Protección, que fue el plan que permite determinada división parcelaria ahí y que cuando la solicitan tienes que autorizarla, porque es un acto reglado. Es que, a ver si tenemos claro que una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el chavismo, o cualquier tipo de fórmula autoritaria, en la que el gobernante impone su decisión porque cree que es la que conviene. Por una decisión de autoridad se sobrepone a la ley. Y hay personas con la mejor intención que creen que eso se puede hacer. Eso no va a ocurrir, porque es una obligación mía garantizar la seguridad jurídica, porque a la larga es lo que permite ir adaptando esta ciudad, en el marco de la ley, planeamiento, a las necesidades nuevas de la vida y conservar, de hecho, nuestro conjunto patrimonial. De lo contrario, los conjuntos patrimoniales acaban, como estaba ocurriendo con el de la Laguna durante los años 70, 80 del siglo pasado, en una situación de deterioro y de ruina en muchos casos. Nosotros le vamos a remitir a ICOMOS el mismo informe que, como ustedes comprenderán, no se ha podido hacer en estas horas, pero lo vamos a hacer como acto de cortesía. No tenemos ninguna obligación de hacerlo. Sí tenemos la obligación, y les aseguro que lo haremos a bayoneta calada, si se abriera un expediente por parte de UNESCO a raíz de informes como este. Pero este mismo problema lo están teniendo muchas ciudades patrimonio. Porque, vamos a ver, los funcionarios de urbanismo y el consejero director, cuando emiten un informe o yo dicto un acto administrativo, tenemos un especial sometimiento a la legalidad, del que derivan responsabilidades. Sin embargo, cuando no se sabe muy quién de una entidad no gubernamental firma un informe, ¿bajo qué responsabilidad lo asume? Es lo mismo que cuando se encarga un dictamen a la medida a un despacho de abogados o de arquitectos. Ellos solo ponen en juego su propio prestigio profesional, porque no tienen la especial obligación de sometimiento a la ley que tienen los funcionarios y que tenemos las autoridades públicas. Especial responsabilidad de la que se pueden derivar, por ejemplo, consecuencias penales. Esta es la diferencia. Y por eso los informes de los funcionarios dan una especial seguridad a la ciudadanía y a quien tiene que gestionar los asuntos públicos, porque están sometidos a un nivel de cumplimiento de la legalidad tan estricto que es, ahí reside nuestra principal garantía de objetividad y de imparcialidad. Y en esta gerencia de urbanismo, los 3 años que llevo yo, nadie podrá decir que he influido lo más mínimo en la elaboración de ningún informe de los funcionarios. Pongo por testigos a todos los técnicos de la gerencia de lo que estoy diciendo, porque estas cosas del Estado de Derecho hay que aprendérselas, creérselas y practicarlas. Y la palabra grave figura en el folio 2 y se lo acabo de leer en este momento. Señor Miller, informe oficial no. Informe de una organización no gubernamental. Hablemos con precisión. Y además, le he dicho, y no me lo he desmentido, que este informe está lleno de vaguedades. Habla de estudios, de no sé qué, pero ha dado pie a una noticia, no a una información a gran escala de su periódico hoy. Y yo tengo la obligación, mire, don Daniel, yo no le tengo miedo a ustedes, no les tengo miedo. No, pues no les tengo miedo, ni tengo nada que perder, soy una persona mayor. Y si no he tenido cuando tenía que perder, no voy a tener ahora. Entonces tengo la obligación, mire, yo tengo la obligación de actuar conforme a mis responsabilidades. Y mi responsabilidad, cuando he leído la información del periódico El Día y he leído el informe de ICOMOS, era dar una respuesta inmediata a la ciudadanía, con datos y con argumentos. Y a los señores que informan a ICOMOS, en especial al señor Álvaro Santana Acuña, nieto del alcalde de Santa Cruz que intentó la absorción de la laguna, les pido que informen con rigor. Y a los responsables de ICOMOS España, que cuando emiten un informe que no es oficial, es un informe de una ONG, su naturaleza jurídica es una organización no gubernamental, sean precisos. No se puede hablar de modificaciones en el planeamiento que no se han producido, señal de que quien ha elaborado el informe de ICOMOS está hablando de oídas, no se han producido. Y esto es un tema muy importante, ni se puede hablar de actuaciones sin precisar cuándo y cómo. ¿Cuándo? ¿Quién y cómo?
Es el vademecum de los asuntos jurídicos y de los periodísticos. La noticia, quién, cuándo, cómo y dónde. Y esto son cosas elementales. Yo no soy periodista, pero he tenido muchos años que explicar a los alumnos de Derecho en qué consiste el derecho a libertad de información y cuáles son sus requisitos para tener amparo constitucional. He pasado años haciéndolo. Probablemente no lo haya entendido, pero por lo que me dicen los alumnos, ellos sí entendieron lo que yo les he explicado.